Saludos, amigas y amigos, compatriotas todos. Bienvenidos a su programa La Voz Boricua, un programa de análisis de asuntos políticos, económicos, sociales y culturales a nivel nacional e internacional. En el programa de hoy estarán con nosotros el doctor José Israel Alameda, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Saludos, José Israel. Saludos a Emanuel y saludos a Freddy, saludos a Ramón Nadich y a los que nos escuchan por los diferentes medios. También estará con nosotros el licenciado Rolando Emanueli, abogado con bufete en la ciudad de Ponce. Saludos, Rolando. Saludos, Ramón. Es un placer estar otra vez en este programa. Saludos, José Israel y a Freddy. Como siempre, estamos disponibles cuando ustedes nos necesiten. Gracias. También estará con nosotros, como siempre, nuestro director técnico, Freddy Vadillo. Y que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. En el programa de hoy vamos a tratar el tema que está mayormente, ¿verdad?, en la prensa del país, ha estado durante esta semana o semana y media, que es el tema relacionado con el nuevo impuesto de aproximadamente unos $25, entre 23 a 26, nadie sabe, que la Junta de Control Fiscal le ha ofrecido supuestamente a los bonistas, ¿verdad? $23, los bonistas piden 26, que serían pagados por todos los abonados, por todos nosotros, todas las familias del país, mensualmente por un periodo de 50 años para abonar a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así es que vamos a hablar sobre eso. Vamos a hacer una breve historia de la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo se dio el proceso de privatización y quiénes estuvieron detrás del mismo. Esa propuesta de la Junta de Control Fiscal de la que ya le hablé, vamos a unir eso con la corrupción que ha habido en el gobierno, en los gobiernos coloniales y los partidos políticos que han ocupado esas estructuras, y la implantación de la ideología neoliberal a nivel económico. ¿Qué es eso del neoliberalismo? Ya lo hemos explicado anteriormente, pero lo vamos a asociar ahora con la autoridad. ¿Y qué debe hacer nuestro pueblo ante esta disyuntiva, verdad? Porque ya estamos cansados de todos estos azotes que nos están dando, de los impuestos, del empobrecimiento, de la calidad de vida en nuestro pueblo. Y si ese impuesto se aprueba, que ya la Junta ha dicho que algo va a haber que pagar y el gobierno también ha dicho que algo vamos a tener que pagar, nuestro pueblo se va a seguir empobreciendo cada vez más. Eso va a provocar mayor emigración hacia los Estados Unidos y otros problemas sociales que se desprenden de eso. Así es que ahora vamos a darle una breve historia de la creación de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando fue primeramente creada como Autoridad de las Fuentes Fluviales por la ley número 83 del 2 de mayo de 1941. Esto fue un proyecto del gobierno ya bajo la influencia bastante fuerte del Partido Popular, que había ganado parte de la Cámara y el Senado en las elecciones de 1940. Y para esa época en el país habían varias compañías privadas que tenían empresas de producción de energía en distintas ciudades de la isla, sobre todo en las ciudades más grandes. Estaba, por ejemplo, la Puerto Rico Railway Light and Power Company y la Mayagüez Light Power and Ice Company, y así sucesivamente varias compañías más. Entonces, ya para esa época, el gobierno dirigido por el Partido Popular, sobre todo después de la posguerra,
de la Segunda Guerra Mundial, en el 1946 se inicia la construcción de la Torre de Monacillos. Originalmente se usaron como oficinas del sistema y contaba con una subestación de 30.000 kilovatios. Paulatinamente esas instalaciones se convierten en el cerebro de nuestro sistema eléctrico y desde aquí, a través de un sofisticado sistema computarizado, eventualmente se monitorea y controla tanto la producción como la distribución de la energía alrededor del país. Ya para 1952, la autoridad firmó un contrato con la Administración de Electrificación Rural de Estados Unidos para obtener un préstamo que le permitiera llevar la energía eléctrica a nuestros campos. Eso fue uno de los logros de la Autoridad de las Fuentes Fluviales en aquel entonces, porque las compañías privadas operaban mayormente en las ciudades grandes como Mayagüez, Ponce, Arecibo, San Juan, y no le interesaba electrificar el campo. Pero una vez la Autoridad de las Fuentes Fluviales comienza eventualmente a monopolizar la producción de energía, entonces se desarrolla este programa de electrificación rural y la autoridad comienza a llevar la energía prácticamente a todos los rincones del país, a las montañas, al centro de la isla. Y eso fue un gran logro porque hoy día, ¿verdad? Nuestro país está prácticamente electrificado. Y en 1950 se inauguró la central termoeléctrica de San Juan. Y eso marcó el inicio de la producción de electricidad a gran escala en Puerto Rico a base de la utilización de petróleo. Así es que eso básicamente, ¿verdad? Hay otras cosas importantes, pero no quiero darle mucho énfasis a esta cuestión histórica. Excepto que en el 1963 la Autoridad de las Fuentes Fluviales instaló un cable de 13.000 kilómetros, 13.000 kilovatios, de aproximadamente 10 millas de longitud para interconectar los sistemas eléctricos de Vieques con nosotros, con la llamada Isla Grande. Así es que hasta aquí le voy a dejar esa historia porque el resto ya casi todo el mundo la conoce, pero si José Israel quiere abundar un poco más sobre este tema, que conoce bastante de esto, pues me gustaría escuchar tus comentarios, José Israel. Sí, mira, es importante entender de que para ese tiempo, Puerto Rico comienza con una transformación económica significativa y que estaba encauzada por el gobernador Redford Dowell. Y hay que hacer un poquito de historia sobre eso. Se crea, en el caso particular, recordemos que con la depresión del 30, los gobiernos republicanos, especialmente de Herbert Hoover, entendían de que la economía de Estados Unidos no había que intervenir ni generar las corporaciones públicas ni ese tipo de cosas, y lo que fundamentalmente tenían la visión del laissez-faire, de no intervenir en la actividad económica. Decían, por ejemplo, que si está la economía en depresión en el 30, pues el sistema capitalista tenía la capacidad para autorregularse y salir de la depresión. John Maynard Keynes decía que no, en el famoso libro de la teoría general de Keynes, y entonces convence a Roosevelt, y Roosevelt crea un plan que se llama el New Deal, el nuevo trato. El nuevo trato precisamente era una intervención del Estado. Haciendo el cuento corto, Togwell envían a Togwell como gobernador a Puerto Rico. Quizás fue el último gobernador norteamericano que fue nombrado por el presidente de Estados Unidos. Dije último gobernador norteamericano, porque luego nombraron a Jesús de Piñero, pero ese era puertorriqueño, pero era nombrado por el presidente. Pero lo interesante aquí es que se crean una serie de instituciones importantes. La Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación en el 41. La Compañía de Fomento Industrial en el 1942. El Banco Gubernamental de Fomento, que servía como agente fiscal del gobierno y los municipios, en el 43. La Autoridad de Acueducto Alcantarillado en el 41 y la Autoridad de Fuentes Fluviales en el 41, como bien dijiste. Luego, cuando viene
el precio del petróleo, que está bajito y que hay abundancia de petróleo, se cambia a la Autoridad de Energía Eléctrica porque comienzan a hacerlo a base de la fuerza termoeléctrica. Y fue en el 1979. Importante que la gente entienda de que, como tú dijiste, al principio habían 3 o 4 compañías. En la de Mayagüez se llamaba Mayagüez Light Power y estaba en manos de la empresa privada, entre ellos precisamente de la familia Valdés, que tenían también intereses en la cervecería de Mayagüez, que todo el mundo la conoce. Y entonces se comienza a fomentar el desarrollo de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de las plantas termoeléctricas. Cuando se comienza, Muñoz Marín llama a Luchetti, un ingeniero puertorriqueño, para que electrifique a todo Puerto Rico. Luchetti le dice que ¿por qué lo está llamando a él? Porque él es republicano, él era del Partido Republicano, y Muñoz le contesta muy sabiamente, dice, no, porque yo no te quiero para hacer política, aquí yo tengo un chorro de gente para eso, para hacer política, lo que yo necesito es que electrifiques a Puerto Rico. Y Luchetti le dijo, bueno, es una tarea titánica, pero podemos hacerlo porque la geografía de Puerto Rico no es una topografía plana, como muchos lugares en el mundo. Es bastante montañosa y tiene una serie de problemas, pero vamos a intentarlo. Todos esos intentos, que es importante, fueron fomentados y desarrollados por los puertorriqueños, por gente que con visiones diferentes, con ideas diferentes políticas, pero que iban encausadas en una dirección. En un momento dado, la Autoridad de Energía Eléctrica se convirtió en la joya de la corona. Y precisamente, como yo siempre he dicho, toda agencia de gobierno, toda corporación pública que progresa, que tiene un equipo significativo de eficiencia, los políticos comienzan entonces a dañarla. ¿Cómo comienzan? Pues añadirle la política partidista internamente, ponme a este muchachito que es bueno, hizo campaña conmigo, y así sucesivamente. Lo que se vino después, ya para los años 90, 80 y 90, fue precisamente una gran politización, no solo de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos, del mismo Banco Gubernamental, de la Universidad de Puerto Rico. Oye, prácticamente es un cáncer que yo le llamo una metástasis, la corrupción y todo este tipo de cosas, ya sea corrupción light, porque ponerme el nene a mío aquí es una forma de corrupción, hasta corrupción un poco más aguda, pero todo eso precisamente por la gran intervención política partidista que nosotros hemos siempre padecido. Y lo dejo por ahí para seguir después posteriormente. Gracias, gracias José Israel. Todavía hay mucha tela que cortar sobre eso. Como todos sabemos, mal no recuerdo, en el 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica se declara finalmente en quiebra, pero ya desde antes venía dando señales de los problemas internos que tenía, no solo a nivel administrativo, sino también a nivel estructural, es decir, físico, de el envejecimiento, la falta de mantenimiento, como dice Alameda, de la alta politización, porque si algo afectó grandemente a la autoridad fue la alta politización que se dio tanto por el Partido Popular como por el Partido Nuevo Progresista. Yo recuerdo que hace varios años atrás se hablaba de los miembros del Partido Progresista que eran empleados de la autoridad, no me acuerdo si le decían los progresistas eléctricos o algo así. ¿Ah? Progresistas energéticos. Energéticos, sí, exacto, gracias. Los progresistas energéticos, entonces, esos hacían campaña dentro y fuera de la autoridad ¿verdad? Por su ideario político, y los populares hacían lo mismo. Entonces eran dos bandos que como el dibujo ese de los burros,
que están amarrados con una soga y le ponen dos mazos de hierba a los extremos. Entonces uno tira para su mazo de hierba y el otro, y finalmente ninguno come hierba, ¿verdad? Pues así mismo, como esos dos burros políticos, como el Partido Popular y el Nuevo Progresista, porque es lo que son, se dedicaron precisamente a jalar cada uno para su lado y fueron destruyendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero yo quiero que Rolando, que es más ducho que yo en ese tema, nos explique precisamente cómo se dio ese proceso hasta llegar a lo que, ¿verdad?, lo que ocurre hoy día. Adelante, Rolando. Sí, buenas noches. Efectivamente, los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica no surgieron de la noche a la mañana, fue un proceso gradual en el cual se fue deteriorando no solamente la capacidad operacional de la autoridad, sino la capacidad financiera. Y las raíces de eso se pueden adscribir a tres issues fundamentales, y esto no es que yo me lo estoy inventando, este es el producto de muchas investigaciones que se han hecho sobre la autoridad. La última investigación la hizo la Junta de Control Fiscal con el informe de Cobre and Kim, en donde hicieron un diagnóstico de lo que pasó con la autoridad. Y hay tres columnas principales que sustentan ese deterioro. Número uno, como mencionó José Israel, la alta politización. Usar la autoridad como un botín político para contratar a los parientes y los dolientes, como dicen ahora, los hijos talentosos, para que tuvieran empleos bien remunerados. Y esto recargó, sin duda, la nómina gerencial de la Autoridad de Energía Eléctrica y también la nómina de los obreros unionados, porque eso también afectó al sector laboral que ha habido en la autoridad, ¿verdad? Siempre. Y este asunto de la politización obviamente conduce a un problema de falta de profesionalismo. Me refiero con esto a que ya tú no contratas a la gente por el principio de mérito, porque es el mejor ingeniero, porque es el que tiene las competencias. Tú contratas a una persona que meramente pues es del partido, recogió fondos o caminó con el candidato tal y lo colocaron, independientemente de que fuera la mejor persona. Se perdieron todos los procesos de reclutamiento siguiendo principios de mérito y rigurosidad. Y el otro problema que ha sufrido la autoridad con la politización, obviamente la politización implica que la garra férrea del sectarismo y del partidismo pues controla los procesos decisionales. Pues se perdió entonces el elemento de participación democrática que debe haber en cualquier empresa pública. Y cuando digo participación democrática es que haya representación de los sectores que son importantes dentro de los servicios que provee la autoridad. Y aquí tenemos los remanentes de esa participación con actualmente un solo representante de los consumidores, cuando llegó a haber dos representantes. Y hemos visto a través de la historia cómo los diferentes partidos asaltaban la autoridad, cambiando la constitución de la Junta de Gobierno para alinearla con los intereses del partido en ese momento y particularmente con los intereses de recaudación de fondos, porque también se utilizó a la autoridad para organizar huestes de personas que recaudan fondos y que también a base de otorgar contratos reciben donativos de los contratistas. Así que todo esto se fue deteriorando, porque entonces ya la autoridad no funcionaba de una manera coherente y se empezó a abandonar procesos que son básicos, ¿verdad? Como dijo Ramón, procesos de mantenimiento, procesos de desganche, procesos de mejoras capitales, porque el dinero se iba en otra dirección. Con el golpe fuerte del neoliberalismo a Puerto Rico, pues empezó a desdeñarse el trabajo que hacían y hacen los obreros en las diferentes operaciones de la autoridad, que son generalmente menos costosos, son más baratos que los trabajos que hacen las privatizadoras, y se empezó a esta fiebre de contratar, de privatizar todas las operaciones y los servicios, y esto culmina con Luma, pero es un proceso que lleva muchos años, donde la autoridad prefería pagar un obrero
que desganchara, pues por tener un ejemplo, ¿verdad? No estoy siendo preciso, pero por dar un ejemplo, que desganche que cueste $60 la hora con todos los honorarios y beneficios y los costos operacionales, vis a vis a un obrero que costaba $38 la hora, $40 la hora. Y eso pues propició que el sector privado viera la autoridad también, no solamente el gobierno y los partidos, sino el sector privado viera también la autoridad como una vaquita que da buena leche, y que entonces vino esta fiebre de mover el dinero de la tarifa fuera de la empresa, haciendo lo que llaman, ¿verdad?, outsourcing, comprando servicios en el sector privado, lo que entonces dio paso a que la autoridad perdiera la capacidad interna de trabajar ciertos temas que son importantes en las operaciones, porque ya eso lo hace el sector privado, y eso pues propició que básicamente gran parte de la tarifa de la autoridad se fuera en este tipo de contrato. Se dan cuenta que lo mejor es pues quedarse con la totalidad de la tarifa, y entonces la manera en que logran esto es ir incrementando el deterioro de la autoridad mediante el abandono de las operaciones más básicas como el mantenimiento, como el desganche, y esto obviamente genera quejas, insatisfacción, entra en juego una campaña de demonización de las operaciones de la autoridad, de los obreros, con el propósito de eventualmente venderle al pueblo una privatización como una salida airosa de este proceso. Desafortunadamente, cuando estaba en marcha ese proceso, intensificándose cada vez más, vino Irma y vino María, que le dieron un golpe de muerte a la Autoridad de Energía Eléctrica, y que obviamente propició el que se aprobara la ley 120, que es la que dio paso a la privatización. Pero antes de eso, ya para el año 2015-2016, ya la autoridad había llegado a sus límites financieros, y ya había caído en un incumplimiento que motivó la contratación de una oficial de reestructuración, la famosa Lisa Donahue, que cobró casi $50 millones para reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica, y luego la Junta rechazó ese acuerdo. Así que este proceso de tratar de extraerle la riqueza a la autoridad mediante lo que llaman por ahí, en broma y en serio, la contratología, quiebra la autoridad y la lleva a una situación donde trata de reorganizar la deuda. Aprueban la ley promesa. La ley promesa permite que radiquen el título 3, que desafortunadamente también fue un proceso de privatización de la reestructuración, en el sentido de que esa reorganización de la autoridad ha costado alrededor de 300 a 400 millones de dólares, y estamos ahora con una privatización de Luma, que es la culminación de todo este proceso, que es básicamente un saqueo, ¿verdad?, fundado en las premisas del neoliberalismo. Gracias, Rolando. José Israel, si quieres añadir algo más sobre eso, adelante. Sí. Ya que Rolando citó el informe de Cochrane Kim, es importante, aquí yo tengo las varias conclusiones en un informe que hice. Primero, decía el informe que las tarifas de la energía eléctrica estuvieron altamente influenciadas por la política partidista, y que siempre estas tarifas eran insuficientes para cubrir los gastos operacionales. Eso quiere decir que había como una especie de intento siempre, mira, va a subir las tarifas, ¿no? Porque la idea era volver a que los políticos volvieran a decir, yo soy el salvador aquí, y no te he aumentado los gastos de la luz ni del agua. Segundo, que para compensar la falta de liquidez que había, pues entonces acudían a la alcancía, a la ATH, que se llamaba el Banco Gubernamental de Fomento. Tanto fue así que cuando era presidenta de la Cámara de Representantes, la comisionada, hoy día comisionada Jennifer González,
ella hizo que la autoridad tomara un préstamo para bajar las tarifas artificialmente y el préstamo fue al Banco Bienestar de Fomento. Finalmente tenían que pagarlo, pero la idea era bajar las tarifas para que dieran el show político de que eran más bajas las tarifas de la energía eléctrica. La política partidista también adjudicaba subsidios a muchos grupos que podrían estar muy bien, pero también subsidios a hoteles y a otras áreas que no eran necesariamente muy bienvenidas. Eso obviamente hacía que la captación de ingresos de la autoridad fuera menor de lo que podía ser. Obviamente los empleados de confianza y los grupos políticos. El quinto elemento que señalaba el estudio Cobrenkem es que la Junta de Gobierno estaba totalmente politizada. 6 miembros de los 9 miembros eran nombrados por el gobernador y siempre había alguna influencia de la política partidista en los otros 3 que quedaban. Interesantemente, ya para cuando se postula Acevedo Vilá y propone un gasoducto del sur, Fortuño elimina ese gasoducto del sur cuando él entra como gobernador de Puerto Rico, pero no sin antes tuvo que pagarle una cantidad por haber abortado ese proyecto a la compañía Skanka y le pagaron unos 80 millones. No empecé de que la racionalidad económica de Fortuño era ir hacia las renovables, no entraron con las renovables, entraron a hacer un gasoducto enorme y eso implicó una gran emisiones de bonos. De hecho, yo hice un análisis de las emisiones de bonos y le puedo decir con confianza que en el cuatrenio de Fortuño, el 37% de todas las emisiones de deuda, el monto total del ingreso, del valor del monetario, el 37% fue hecho bajo la administración de Luis Fortuño entre el 2010 al 2014. O sea, quiere decir que hubo una gran... De hecho, el valor más alto jamás visto histórico en la autoridad fue precisamente bajo la administración de Fortuño. De esta manera, Fortuño luego comienza con el gasoducto que le llamó Vía Verde y ese proyecto era de un costo elevado, pero pagó a la firma de diseño de Ray Engineer, le pagó millones. Igualmente se le pagaron a los consultores ambientales, se pagaron campañas educativas a la firma Ferraba Llori y otros tipos de... tuvieron que comprar la servidumbre por el paso del centro de Puerto Rico. Todo eso a un costo de 40 millones. Luego, finalmente, cuando está muy cerca de las elecciones, decide el gobernador Luis Fortuño abortar el gasoducto. Fíjense que entonces, entre una cosa y otra, se gastaron alrededor de 89 millones de dólares en unas decisiones que obviamente no tuvieron nada que ver con Puerto Rico, porque no fue una decisión democrática, fue una decisión de esa autoridad, de la autoridad de Luis Fortuño, de los gobernadores. Y ustedes lo que quiero que vean es que este tipo de decisiones no están hechas fundamentalmente de abortar los proyectos para favorecer a Puerto Rico, sino favorecer la maldita política partidista que nos harta a nosotros con las tomas de decisiones de esta naturaleza y que ha llevado a la autoridad a la quiebra. De hecho, estas decisiones no tienen nada que ver con Lutiel, porque el Jaramillo tampoco, Jaramillo no es que toma las decisiones, tampoco es Lutiel. Las emisiones de bonos las hacía la gerencia, no las hace Lutiel, pero sin embargo mucha gente insiste que la razón de la quiebra de la autoridad se debe a Jaramillo y a Lutiel. Vaya usted a saber. Bien. Gracias por esa explicación, José Israel. Bueno, hay que tratar de entender estos procesos porque uno de los problemas más grandes que tiene nuestro pueblo
que lo señaló de alguna manera Rolando ahorita, es que el país, el pueblo de a pie, como decimos por ahí, nosotros, ¿verdad? La inmensa mayoría de la gente no sabe en realidad los secretos, las maquinaciones internas que se dan a nivel político y a nivel gerencial en la autoridad, porque a fin de cuentas es una sola cosa. El director de la autoridad siempre lo impone el gobernante y tiene que ser una persona que responda a esos intereses ideológicos, como pasó, por ejemplo, con el gobierno de Ricky Rosselló, después del huracán María, cuando trajo aquella compañía fantasma llamada el peje blanco, ¿verdad? El Whitefish, que no tenía nada más que 3 empleados en Montana. ¿Cómo se puede justificar eso? Pues solamente porque por debajo de la mesa de los contratos que se le dieran a esa compañía, el Partido Nuevo Progresista o incluso personas a título individual de ese partido iban a recibir grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Y esto es una cosa que ha sido común en la historia de nuestro país desde hace muchos siglos. Eso no es una cosa nueva. La corrupción en nuestro país es producto en gran medida del sistema colonial, porque el colonialismo se establece para explotar a los pueblos y para enriquecer a los colonizadores, ¿verdad? Lo que pasa es que los colonizadores ponen a sus marionetas, ¿verdad? A sus gobiernos títeres, que es como se llama eso genuinamente en el derecho internacional, ¿verdad? Gobiernos títeres. Ponen esos gobiernos títeres para que les sirvan a sus intereses. Y por eso, cuando ya ellos se decidieron, como se ha planteado hoy en el programa, a destruir la empresa pública que era la joya de la corona, como dijo Rolando, la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque ya había entrado en el país la idea del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, que ya hemos hablado de eso, ¿verdad? No es otra cosa que la privatización de los sectores públicos para entregárselo al capital privado para que se beneficie de eso. Pero esas cosas no se le dicen a nuestro pueblo. Y esos gobernantes de esos partidos corruptos se combinan, se coordinan con esas empresas privadas, como en el caso de Luma, que hemos visto que es una empresa fantasma también, porque eso ni existía antes de que licitara el contrato de la autoridad, ¿verdad? La hicieron ahí, la mapucharon mágicamente de momento. Y entonces eso se hace precisamente para aprovecharse de la debilidad, de la ignorancia del pueblo, ignorancia en el sentido de que no tiene la información debida sobre todos estos procesos, porque todos somos ignorantes en muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando no tenemos esa información como la que estamos supliendo aquí esta noche para beneficio de las personas que nos ven y nos oyen, ¿verdad? Pues entonces el pueblo no sabe. Cuando se demonizó a Lautier y se demonizó, como dijo Rolando, a la autoridad, porque era ineficiente, porque no servía para nada, eso era premeditado. Eso fue un proceso premeditado que se dio precisamente para llevarnos al momento en que estamos hoy. Entonces yo quisiera que Rolando nos hablara sobre ese proceso, ¿verdad? Y cómo hemos llegado a la quiebra, a la imposición de la Junta Dictatorial de Explotación Colonial, porque eso es lo que es, ¿verdad? Y a que ahora esa propia Junta esté en disposición de imponernos a nosotros un impuesto de aproximadamente $25 mensuales por familia por los próximos 50 años. Y tengo entendido que no son 25, porque escuché en algún momento durante el día de hoy que también son 15 adicionales para garantizar las pensiones de los empleados de la autoridad. No sé si me equivoco, Rolando tal vez puede aclararnos eso. Eso nos llevaría a un aumento de $40 por familia por 50 años, según tengo entendido, pero le pido a Rolando que nos aclare todas esas cosas, por favor. Adelante. Sí, como mencioné,
Todas estas gestiones de la clase política y del capital financiero llevaron a la bancarrota a la Autoridad de Energía Eléctrica. En la década de los 90 habían eliminado a Puerto Rico del capítulo 9 de la ley de quiebra en algo totalmente misterioso porque nadie ha podido documentar qué fue lo que pasó. Y esto fue obviamente con el propósito de fortalecer a los bonistas de Puerto Rico y los bonistas de las instrumentalidades públicas de Puerto Rico, porque Puerto Rico no podía erradicar quiebra. Cuando viene esa crisis financiera, tanto el gobierno central como la autoridad y otras entidades públicas, el gobierno de Puerto Rico trata de aprobar una ley de quiebra local, que es la quiebra criolla, que fue invalidada por el Tribunal Supremo en el caso de Franklin. Y ahí queda Puerto Rico a merced de los acreedores. Recuerdo cuando el secretario de Justicia de ese momento, César Miranda, dijo que ya estaban listos para manejar la lluvia de demandas que iban a llegar. Eso no ocurrió porque el Congreso entonces aprobó la ley promesa en el año 2016. La ley promesa tiene dos componentes: el componente autoritario de una junta de control fiscal que controla y que se ha ganado todos los poderes necesarios para controlar todas las finanzas públicas y la política pública en Puerto Rico, porque el gobierno se ha dejado cooptar la política pública que se supone que tenga todavía bajo la Constitución de Puerto Rico. Y el otro componente es un componente para la reestructuración de la deuda. Radican dos títulos 3, que es el componente de la quiebra para el gobierno central y para la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros de menos importancia. Y la autoridad entonces rechaza el acuerdo que había logrado con los acreedores a través de Lisa Donahue e inicia un largo proceso que todavía no ha terminado. La expectativa de la jueza que maneja el proceso, la jueza Taylor Swain, es que la vista de confirmación de la autoridad sea en el 6º año de este caso, en el verano del año que viene. En este trámite ha habido ya 2 intentos de negociación. El segundo fue el RSA, en donde hay un acuerdo para aumentar la tarifa hasta 4.6 centavos por kilovatio hora, que hasta el propio gobernador tuvo que rechazar finalmente, y en marzo lo rechazó, y se comenzó entonces un nuevo proceso de mediación con los acreedores totalmente parcializado, en donde a pesar de que habían otras partes para participar en el proceso, no les dejaron participar y la Junta se concentró con los bonistas. Y ese proceso colapsó en la víspera de Fiona, el 16 de septiembre, y se divulga un documento que tiene las ofertas y contraofertas que se hicieron los bonistas de la autoridad. Ahí es que surge los famosos $23 y $26, que no es lo único, porque además de lo que menciona Ramón, de que puede haber otros cargos para los otros acreedores, ahí también hay instrumentos de valor contingente, que son bonos que se pagan dependiendo de ciertas condiciones, entre ellas la demanda por energía eléctrica. Y en ese sentido, pues, si la Junta convenciera a los bonistas de que aceptaran $23 mensuales por abonado, es un cargo de conexión. Todo el mundo que tenga una conexión tiene que pagarlos. Y ojo, hasta los que tienen energía solar, porque si se conectan para hacer medición neta, pues también están conectados, tendrían que pagarlo. Y además de eso, vendrían los instrumentos de valor contingente, que implica que si hay un aumento en la demanda, pues ese aumento se multiplicaría por 0.67 centavos por kilovatio hora y se le pagaría también a los bonistas. Además de que los bonos tendrían un incremento por el costo de la vida. En el caso de la oferta de los bonistas, ellos están planteando que tiene que imponerse un incremento por el costo de la vida. Y José Israel Alameda es economista, ¿verdad? José Israel Alameda es economista y él sabe de esto más que yo, pero por lo menos en mi vida, en mi corta vida, no he visto que baje el costo de la vida. Y si hay una condición de que esos bonos aumentan con el costo de la vida, pues eso va a seguir aumentando ese cargo de conexión. El punto es que cuando se divulga esta información
porque aunque yo lo había mencionado poco tiempo después del huracán, pasó debajo del radar, estábamos involucrados en la emergencia, pero cuando finalmente los medios le prestan atención, la Junta de Control Fiscal se siente, a mi juicio, sorprendida, ¿verdad?, de que esto saliera, porque la reacción fue estruendosa, ¿no? En términos del coraje de la reacción de la gente. Y la Junta salió a hacer una serie de declaraciones totalmente incongruentes. Por un lado, Skill dice que esto es meramente una conversación, que esto no hay ninguna expectativa de que se materialice, cuando en realidad es un proceso de oferta y contraoferta. Una vez tú enseñas las cartas, los acreedores saben cuánto tú puedes pagar. Esto es un proceso súper regulado donde hay una jueza, hay un equipo de mediadores, hay unos criterios de feasibility, de affordability, conceptos de derecho de quiebra que establecen que el deudor tiene que pagar lo que pueda pagar. Lo que no pueda pagar se va en cero, pero lo que pueda pagar lo tiene que pagar. Y en ese sentido, el que la Junta haya mostrado que ellos entienden que el pueblo de Puerto Rico puede pagar eso, pues va a hacer que los acreedores no acepten menos. Y de paso, Skill acepta que esa oferta es a base de lo que ellos entienden en sus cuartos oscuros que Puerto Rico puede pagar. Y eso nos compromete seriamente a que si se llega a un acuerdo se tenga que sufrir ese cargo por 50 años, que tirando números así sencillos, aritméticos, pues podría ser más de 20 mil millones de dólares por una deuda que está alrededor de los 9 mil millones de dólares. El asunto es que la Junta tiene un caso en donde está cuestionando la garantía de los bonistas. Si ese caso se gana, la Junta podría asignarle cero a los bonistas. Sin embargo, ellos, como defienden al capital financiero y están en ese mundo y les conviene tener relaciones con ese mundo, ellos quieren negociar, llegar a un acuerdo que esa Junta no va a pagar porque no viven aquí, pero que va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Se tendrá que hacer estudios más detallados sobre lo que yo voy a decir, pero a mi juicio eso va a darle un golpe a las personas más pobres del país, porque es un cargo bien regresivo, ya que si tú pagas $500 al mes, pues que te aumenten 23, 25, 26 dólares mensuales más a la factura dentro de tu condición económica no es significativo, pero los que pagan $50 al mes, pues aumentarle 23 dólares prácticamente el 50% de la factura. Y eso va a tener un impacto en las desconexiones involuntarias, va a tener un impacto en reducción de la demanda de la autoridad, porque la gente va a ahorrar dinero para tratar de compensar. Va a haber un problema de mayor emigración. Esto reduce el consumo, esto reduce las contribuciones sobre ingresos y podría acelerar el proceso de deterioro económico que nos lleve a un segundo impago. José Israel ha estudiado este asunto del plan de ajuste de la deuda del gobierno central y en realidad esos números están bien finitos porque la propia Junta acepta que eventualmente a finales de esta década Puerto Rico va a volver a los déficits estructurales. Y si volvemos a los déficits estructurales, el impago está a la vuelta de la esquina. Aparte de que si no hay crecimiento económico no se pueden pagar las deudas. Y Stiglitz, el economista laureado por el premio Nobel, dice que el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a quebrar en 5 años. Así que este golpe que se le daría a la población de Puerto Rico con este cargo de conexión podría precipitar otras consecuencias económicas devastadoras para el país. Gracias, Rolando, por ese magnífico análisis que ha hecho. José Israel, si tú quieres abundar un poco más sobre esto, pero me gustaría que se relacionara esto con la alta corrupción que ha habido en el gobierno, ¿verdad? Y sobre todo de los partidos políticos coloniales, que han sido, como ya hemos dicho, como hemos explicado, los mayores causantes de la quiebra de la autoridad. Ahora, hay que ver también, desde ese punto de vista, la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en este proceso, que no hemos hablado de eso, y me gustaría que se tomara en cuenta ese punto
porque la economía nuestra comenzó a sufrir un golpe fuerte a partir de la eliminación de las 936, ¿verdad? Y de ahí en adelante ha venido todo un proceso de deterioro acelerado de la economía, del cual tú conoces más que yo. Y me gustaría que ataras esas cosas en esta participación tuya. Adelante, José Israel. Y mira, hay un estudio que hace el compañero y amigo Julio César Hernández, economista que trabajó en la Junta de Planificación por un tiempo, y llega a una conclusión interesante. Hay un umbral del precio del kilovatio que él lo pone en 16 centavos. Él dice que la economía de Puerto Rico, claro, eso había que revisarlo en un momento dado. En aquel momento, te estoy diciendo hace como 6, 7 años, la economía podía estar creciendo en la medida que el precio sea 16 centavos kilovatio, igual a eso o menor. Cuando el kilovatio comienza a ser por encima de 16 centavos, ya la economía comienza entonces a declinar. Y lo que estamos viendo aquí consistentemente en los últimos años es que el precio del kilovatio, recientemente acabo de recibirlo, estoy pagando 27 centavos, casi 28 centavos kilovatio. Es una tarifa sumamente elevada que afecta obviamente la expansión de los negocios de las pequeñas y medianas empresas, porque no es el único elemento el precio del petróleo. Es el costo laboral, es el costo del agua, es la radicación de los permisos que hay que hacer. Y siempre, todos los años, los gobiernos dicen, vamos a eliminar los permisos, vamos a mejorar el mecanismo de permisos, pero nada, se queda igual. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí es un gran olla de grillos, porque este precio de la energía se une con otros elementos importantes del costo de vida, ¿verdad? Aumentos, por ejemplo, en el caso particular nuestro, de los consumidores, los aumentos en el costo de la energía y los aumentos en el costo de los alimentos está asociado fundamentalmente con reducir significativamente la calidad de vida de los puertorriqueños. Y tenemos otra cosa interesante, que con aumento de los alimentos aumentaron, por ejemplo, los costos de alimentar los ganados. En esta semana pasada obtuve la noticia de que 10 vaquerías quebraron, y todos ellos decían el costo de energía y el costo de los alimentos, que le había subido un 34%. O sea, si tú unes todo esto, estás dándote al traste con el crecimiento, con el desarrollo de Puerto Rico. A mí lo que me preocupa de todo esto es dónde está la Junta de Supervisión Fiscal cuando propone una tarifa de 23. Digo, ellos dijeron 26, pero ¿de dónde sacan ese número de que puede Puerto Rico pagar 23 centavos en una tarifa fija? Tanto los comerciantes, tanto como nosotros. Y no es tan solo la tarifa de la fija de 23 centavos kilovatios, es que hay ajustes a la inflación también. Y ese ajuste a la inflación en los últimos años está corriendo casi a doble dígito, 8%. Por ejemplo, recientemente el Seguro Social te aumentó lo que le pagan a la gente que recibe el Seguro Social, entre ellos estoy yo, ¿verdad? Alrededor de un casi 9%. ¿Qué quiere decir eso? Que si los aumentos de los precios pueden estar en 2, que es una tasa más o menos normalizada, 2%, pero en esta vez estaba por casi a doble dígito. En Puerto Rico los alimentos estaban creciendo un 14%. La energía estaba por un 30%, si lo vemos. O sea, quiere decir que todo esto se une para fundamentalmente hacer que la economía colapse, y por esa razón Puerto Rico va directo a una segunda o una tercera quiebra, y a la misma vez es imposible de que la Junta piense de que con unas tarifas de esa naturaleza, con los ajustes que viene siempre del combustible, que lo está haciendo Luma en los últimos 7 veces lo hizo, pues que usted piense que la economía de Puerto Rico es sustentable y que es viable y que va a poder pagar todo ese retragila de deuda
y de ajustes de tarifas. Es imposible. Es un daño inconmensurable a la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Y obviamente tú lo añades el elemento adicional de que aquí parece que cuando tenemos aquí en el pipeline unos 80,000 millones en fondos federales, ahí llegan enseguida los buitres, ¿no? Y no son los buitres que decía Kirchner, que llegan a comprar los bonos a precios bajos, sino que los buitres que vienen fundamentalmente a hacer su agosto con la corrupción. Ahí están los alcaldes, el alcalde Cataño, el alcalde Trujillo Alto, ahí tenemos el alcalde de Guaynabo. O sea, ahí tenemos una gran cantidad de ejemplos, la Tata Charbonnier, todo este tipo de ejemplos que en estos momentos de crisis, pues también hay ciertos fondos federales y hay un presupuesto que todavía hay que arañar ese presupuesto. Cuando se combina todo esto, pues obviamente nuestra economía, nuestro país no es viable. Y preocupa en cierta medida que también, si nos se mueve a un sistema político diferente, a la independencia, tenemos que sacar esos vicios porque le haría un daño terrible, inclusive si es la estabilidad, que yo creo que nunca va a llegar, pero si fuese así, el caso también. Así que de esto es que se trata, y no veo obviamente un panorama claro en nuestra economía y en el futuro de la economía nuestra. Muy bien, muchas gracias, José Israel. Bueno, pero este es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? O sea, esto ha sido un patrón histórico, como yo dije anteriormente, en nuestro país. Hubo algunas épocas en que la corrupción no fue tan abrumadora, pero en los últimos 30, 40 años, tal vez un poco más, esto ha sido una debacle para el país. Sin embargo, el problema es, donde yo veo gran parte del problema, es que el pueblo no aprende. Es que el pueblo sigue votando por esos dos partidos políticos. Aunque en las elecciones pasadas hubo un poco de aprendizaje, porque por lo menos alguna gente tratando de cambiar votaron por el Movimiento de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista logró subir significativamente sus adeptos, ¿verdad? Pero y el PNP y el PPD bajaron significativamente el apoyo del pueblo. Se está viendo un cambio, pero todavía esos dos partidos coloniales tienen un agarre muy fuerte. Y entonces yo me pregunto hasta qué punto esos dos partidos van a seguir engañando al pueblo y el pueblo le va a seguir creyendo sus engaños, los van a seguir apoyando, como dijo hoy Pierluisi, de que él estaba listo ya para la gobernación, ¿verdad? En otras palabras, sacando de lado a Jennifer González y a cualquier otro que quiera competir con él. Y Jennifer González hizo mutis, ¿verdad? No dijo nada. Quién sabe si tiene una carta bajo la manga. Pero Jennifer González no es ninguna angelita tampoco. Jennifer González va a traer más de lo mismo, porque además de eso tiene una ideología republicana que todavía es peor desde ese punto de vista. Entonces, mi mayor, vamos a decir, no preocupación, sino ocupación es qué remedio, si alguno, qué alternativa ustedes le ven a una salida airosa de nuestro pueblo, vamos a decir a un corto plazo, 2 años, 3 años, 4 años, antes de que esta situación se agrave a tal punto que el país sea no solo inviable, sino invivible, ¿verdad? Entonces quisiera que el compañero Rolando nos dé su opinión sobre qué él cree, qué tú crees que puede ser una alternativa para que nuestro pueblo pueda salir de esta crisis y de este marasmo en el que se encuentra. Bueno, a corto plazo tenemos el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica, que como explicó José Israel, es vital para que haya crecimiento económico. Y aquí hay dos issues principales.
El primero es que hay que salir de Luma. La privatización de un servicio esencial no va a traer ningún beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Someter un servicio esencial a las lógicas del mercado lo que conlleva es el saqueo de los pocos recursos que tiene el pueblo. Y ya lo hemos visto en 18 meses que ellos han estado trabajando aquí en Puerto Rico. Y el otro issue es que hay que lograr una reestructuración financiera de la autoridad que permita que sea viable. La situación actual es que la Junta quiere llevar a la autoridad a un acuerdo que no va a ser sostenible por los factores que hemos mencionado, porque es muy costoso para el país. A pesar de que tiene las herramientas de la ley promesa para reducir dramáticamente la deuda. Dentro del esquema de los bonos, la prelación de los créditos, el orden en que cobran los acreedores, los bonistas van últimos porque los bonistas cobran una vez se cubren todas las operaciones de la autoridad y el sistema de retiro, lo que sobra se deposita en una cuenta que se llama el Sinking Fund y ahí ellos cobran. Actualmente ese fondo tiene 8 millones de dólares. Esa es la garantía que tienen los bonistas de una deuda de 9,000. Y en un caso de quiebra, cuando hay un acreedor no asegurado y no hay suficiente ingreso, uno le puede dar 0 a los no asegurados. Eso pasa todos los días y eso no es inmoral ni anticristiano y es algo natural que el profesor de quiebra, de derecho de quiebra, David Skill, presidente de la Junta, debe saber. En ese sentido, si la Junta no llega a un acuerdo con los bonistas, la jueza va a tener que resolver ese caso y la Junta podría lograr un recorte dramático que hiciera que la autoridad tuviera una deuda sustentable. Lo que pasa es que ellos tienen la mentalidad de que algo hay que pagar. Y eso es un error. En derecho de quiebra tú juegas para el deudor, no juegas para el bienestar de los bonistas como está la Junta de Control Fiscal. Además de esto, obviamente, porque esos son dos problemas bien puntuales que tenemos a corto plazo, ¿no? Pero en realidad no hay expectativa de crecimiento económico bajo el régimen colonial, no hay expectativas de crecimiento económico con el peso de la deuda que se tiene conforme al plan de ajuste de la deuda del gobierno central, que la gente habla como papagayo, lo que repite la Junta, de que aquí lo que se tiene que pagar a los bonistas es 1.150 millones de dólares, pero se olvida que los pensionados también son acreedores del título 3 del gobierno central y que están en el plan de ajuste de la deuda y por tanto todos los años el gobierno tiene que recaudar 3.350 millones de dólares para lograr cumplir con las obligaciones del plan de ajuste de la deuda y por ende salud, seguridad, todos los otros elementos indispensables de la sociedad se tienen que cubrir una vez se saque el dinero de los bonistas. Y hay años que habrá una inversión bien grande de fondos federales que generará recaudos, pero eso se va a acabar. Y cuando se acabe, ahí vendrá otra crisis financiera. Y por ello es indispensable que nos enfoquemos luego de salir de promesa el año que viene con el ajuste de la deuda de la autoridad, enfocarnos en la descolonización de Puerto Rico para lograr los poderes necesarios para poder manejar nuestra economía y establecer relaciones internacionales de mutuo provecho que nos ayuden a tener otra visión y a salir de este estancamiento. Muchas gracias, Rolando Emanueli, por esa aportación. José Israel, si tú quieres agregar algo, ¿qué tú propondrías? ¿Cómo tú ves la posible salida de esta situación de quiebra de la autoridad y del país incluso, ¿verdad? ¿Y qué alternativa tú sugerirías? Mira, yo creo que en el corto plazo, sería importante nosotros salir de este contrato de Luma. Este contrato de Luma es muy caro y voy a explicar qué significa que es caro. Es costoso, en el punto de vista de la utilización de los recursos, ¿verdad? Es una mala asignación de recursos y que este contrato de Luma tendría también la
la situación de llevarnos a otro contrato similar con la privatización de las plantas de generatriz, porque lo que se está planteando de parte de esta administración del gobernador es que ya muy pronto debe estar por ahí el contrato nuevo para la privatización de las generatrices. Obviamente, una planta, una compañía que ve este contrato con Luma, pues dice, pues yo quiero uno igualito así, porque ese candy es bueno, pues yo no quiero otro, yo quiero uno similar. ¿Y por qué digo que en el corto plazo, usted eliminando el contrato de Luma, restableciendo la autoridad de energía eléctrica de nuevo en las manos del Estado, pero esta vez tratando de hacer los cambios necesarios para una transformación eficiente en su administración, sería bueno porque nos ayudaría a estabilizar lo que no está estabilizado ahora mismo. En primer lugar, Luma es muy caro. ¿Por qué? Porque Luma no trae capital. Se supone que en una alianza público-privada lo primero que te dicen dos cosas. Uno, el gobierno no tiene capital, por lo tanto yo me asisto con la empresa privada que me va a proveer ese capital con un acuerdo de administración. Tú vas a administrar estos bienes y vas a tener una ganancia, lo cual en un sistema capitalista pues suena lógico. Pero el problema es que Luma no es eso. Luma es una empresa, un consorcio de empresas que no ha aportado capital y que no intenta, cuando uno lee el contrato, y eso me puede corregirle Manueli, ese contrato no trae un solo billón aquí a Puerto Rico. Pues entonces, ¿qué contrato de privatización ese de alianza público-privada? En segundo lugar, es un contrato que todo el riesgo lo transfiere hacia la autoridad de energía eléctrica o la autoridad de alianzas público-privadas. Cuando tú tienes un acuerdo de alianza público-privada, hay una proporción de riesgo que lo deja el Estado y otra proporción de riesgo que lo maneja la privatizadora. En este caso, y a través del anejo 11, que se llama Pass-Through Expenditure, yo lo he dicho miles de veces, este contrato lo que hace es que Luma transfiere todos los gastos a la autoridad de energía eléctrica. Tú pagas esto, los salarios de los empleados, el SINOP, el seguro de desempleo, el seguro de los choferil, todo eso lo paga fundamentalmente la autoridad. Tienes también si hay una demanda hacia Luma, ellos contratan bufetes de abogados y quien no paga Luma de sus recursos, lo factura a la autoridad. Por lo tanto, los niveles de riesgo, y por ahí otras cosas más, los niveles de riesgo que puede tener la operación de una empresa, ellos no lo tienen, lo trasladaron hacia el sector público. O sea, dicho de otra manera, bonita, ¿verdad? Que ellos privatizaron la ganancia y socializaron el riesgo y la pérdida. Pues, obviamente, es muy costoso un tipo de administración de esa naturaleza privatizada. Y si privatiza la generación bajo esos esquemas, todavía más costoso es. Tercero, tú tienes unos niveles de productividad laboral relativamente bajos, que a mí me gustaría investigarlo. ¿Por qué? Porque las personas de la UTIER, los celadores, y muchos de los trabajadores que tenían 10, 15 años en la autoridad, que tienen los niveles de productividad, están ahora trabajando en actividades con un bajo nivel de productividad. Por ejemplo, un celador, vecino de aquí de mi casa, que tiene 12 años de experiencia, muchacho joven, inteligente, con conocimiento del área, está ahora en el Departamento de Educación siendo conserje. Es una pérdida de productividad. Entonces suplantaste una persona como esa, cogiste a otro que está empezando a un nivel más bajo de productividad. Cuando tú tienes una empresa que tiene niveles disímiles de productividad, el costo es mucho mayor. Así que hay una serie de elementos aquí que con solo en el corto plazo, eliminando el contrato de Luma y evitando la privatización o contratos similares
en la generación, tú tendrías un gran apoyo a la capacidad de crecimiento de esta economía. Porque obviamente el Luma no está aquí para fomentar la capacidad de crecer de nuestra economía. Si no, no. Si todos los elementos que hemos visto, fundamentalmente es una empresa que no tiene la capacidad. Recuerdo yo que cuando el huracán George, como la autoridad autoridades eléctricas, pertenecía a la APA, a la Asociación de Empresas de Utility Públicas de Estados Unidos, cuando había un huracán, bajaban las brigadas de New York, New Jersey, Florida, a Puerto Rico, y eran en manadas, traían equipos y comenzaban con las tareas de reconstrucción. En el caso de Ginny, que está diciendo Alicia los otros días, que es el huracán que más se pareció a Fiona, la autoridad restituyó, precisamente por estas brigadas que llegaron de afuera, el servicio de energía eléctrica 100% en 6 días. Vamos a comparar ahora con un huracán similar, porque los de Luma tratan de comparar con María. No, no puede ser. María fue un huracán catastrófico de categoría 5. Este es apenas de categoría 1, y lo que hizo fue bordear el sur y el oeste de Puerto Rico. Ven la diferencia, ven lo importante que es, obviamente, tú tener una empresa que no está en acorde con la capacidad de crecimiento de la economía y que no trae niveles de capital, viene a buscar capital, que todo el riesgo lo traslada a la población de Puerto Rico. O sea, es un desastre. Y eliminar este desastre nos haría mucho favor a nosotros, a nuestra sociedad y a nuestra economía. Muchas gracias, José Israel. Gracias también a Rolando Emanueli, licenciado Rolando Emanueli, y al doctor José Israel Alameda. Son dos de las personas que más saben, que más conocimiento tienen sobre los temas que hemos tratado hoy. Así es que estamos muy agradecidos y esperamos que el público que ve el programa pueda orientarse más sobre este tema tan importante para nuestro país, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que todavía hay tela para cortar. Vamos a esperar que pase un par de semanas, 2 o 3 semanas, y dependiendo de lo que ocurra, sobre todo con la eliminación del contrato de Luma, que el gobernador Pierluisi no está inclinado a eliminar. Y me parece que de la única forma que eso se va a lograr es si el pueblo se tira masivamente a la calle a exigir la eliminación del contrato. Y cuando digo masivamente, quiero decir cientos de miles de personas, ¿verdad? Que nos tiremos a la calle para obligar al gobernador, porque los políticos saben que cuando hay una manifestación multitudinaria, eso tiene un impacto y una influencia en las elecciones venideras. Eso ellos lo saben, ¿ok? Así es que me parece a mí que una de las cosas que debemos tratar de incentivar es precisamente que el pueblo se tire a la calle. Ya lo está haciendo, pero en una medida muy limitada, que es importante porque así es como empiezan eventualmente las grandes manifestaciones, pero hay que seguir amarrando ese proceso, las organizaciones cívicas, laborales, culturales, que quieran vincularse, ¿verdad?, a esta lucha, y antes del 30 de noviembre, que todavía tenemos tiempo, poder convocar una manifestación multitudinaria que no sea de un solo día, sino que sea de varios días, como pasó con la expulsión de Ricardo Rosselló de la gobernación, que lo logramos como pueblo precisamente porque nos mantuvimos en la calle durante varios días. Y si eso lo logramos, entonces sí podemos poner al gobierno en jaque y obligarlo a que ceda en ese punto que no quiere ceder. Pero a más largo plazo, eventualmente, ¿verdad? Yo sugeriría que hiciéramos un programa para, como dice Manueli, ver el proceso de descolonización, cómo se daría ese proceso,
porque el problema al que nos estamos enfrentando es que la colonia ya se pudrió, la colonia ya no da más, la colonia no sirve. Pero desafortunadamente el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista todavía quieren seguir guisando de la colonia y de los beneficios de la privatización y van a seguir destruyendo el país hasta que lo acaben, a menos que surja algún tipo de fuerza social y política en el país que pueda transformar esta situación colonial en una situación de libertad y de rescate y restauración de nuestra soberanía nacional boricua. Así es que gracias nuevamente al licenciado Rolando Emanueli, al doctor José Israel Alameda, al director técnico Freddy Vadillo, y nos vemos en la próxima emisión de La Voz Boricua.